Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Vamos a continuar con nuestro discipulado sobre la palabra del Señor. Vimos en el tema anterior que nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La palabra es nuestra lámpara, nuestra guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza, hermano, el entendimiento, todo lo que necesitamos, el arma para defendernos, el escudo para el pecado. Todo Dios nos lo transfiere a nosotros por medio de la palabra. El Espíritu Santo siempre va a hacer la obra en nosotros, llevándonos a su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entonces quiero compartirle el siguiente tema, de qué importante es que nosotros seamos nobles como los bereanos. Estábamos hablando, se recuerda, de Hechos 17, cómo Pablo llegó a Tesalónica, y en Tesalónica, algunos, cuando él empezó como era su costumbre, disputar la palabra, algunos lo rechazaron. Déjenme buscárselo aquí, que me recordé y no quiero que nos saltemos eso. Hechos 17, dice, verso 5, pero los judíos llenos de envidia, miren, los judíos, esos eran liderados por los fariseos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrasaron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Mire cómo nos dicen, hermanos, los que predicamos en la palabra del Señor. Estos son los que andan trastornando toda la gente. Hey, hermanos, no los anden escuchando. Mire que me dio tanto gozo que me habló un hermano de Estados Unidos y me dice, hermano, aquí también ya llegó, me dijo la bomba. ¿Cuál bomba, hermano? Le digo, de que ya le dijeron a los hermanos del ministerio que no tengan ninguna comunicación con usted ni que lo anden siguiendo. Así es, hermano, esa es una marca de que los fariseos están, mire, levantando las turbas contra uno. ¿Por qué? Porque como no pueden disputar la palabra, como contra la verdad del evangelio no se puede hacer nada, entonces ¿qué hacen? Empiezan a poner a la gente contra los hermanos, y así persiguieron a Pablo. Si usted lo lee ahí, no, hombre, si se tuvieron que huir, Dios mediante que no tengamos que huir nosotros, hermano, pero así ya lo andan echando a perseguir a la gente, hermano. ¿Por qué? Porque como se están tocando los intereses de ellos, pero a nosotros no nos interesa, porque aquí no estamos dañando los intereses de nadie. Lo que estamos procurando es que el evangelio se predique con la sana doctrina, su palabra tal como es. ¿Por qué? Porque si somos siervos de Dios, entonces, como leímos en Hechos 4, nuestro deber es predicar la palabra. Y si hay amenazas, como dijeron ellos allá, Señor, considera sus amenazas y danos el valor para predicar tu palabra. Entonces, después de que los persiguieron, ellos salieron, llegaron en el verso 11, dice, siempre en Hechos 17, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? Los bereanos, llegaron a Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermano, quiero decirle algo. ¿Quién dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Lucas, que el que le escribió? No, hermano. El Espíritu Santo es el que escribe la Biblia. Que usó hombre, eso es otra historia. Pero el que escribe aquí es Dios. Entonces Dios dice, quiero decirles algo. Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Es una alabanza. Es una alabanza decirle, estos eran más nobles que aquellos. ¿Por qué? Y ahí dice el por qué. Porque recibieron la palabra con toda solicitud, la escudriñaron diariamente y comprobaron las enseñanzas que recibían. Y piensen, era el apóstol Pablo que llegaba, hermano. Era el hombre que lo llevaron al tercer cielo. Y ahora los hermanos se ofenden porque uno quiere cuestionar la palabra de un hombre que más parece diputado político que predicador del evangelio. Y entonces, no, hermano, ¿cómo se atreve contra el ungido del Señor? No, hermano, si el Señor alaba que seamos como los bereanos. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra, la escudriñaron y la comprobaron. Es nuestro deber hacerlo. ¿Por qué? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, le quiero mencionar esas tres facetas que Dios quiere que hagamos, porque si usted y yo queremos ser como los bereanos, ser alabados por Dios. ¿Por qué? Porque eso dijo Pablo, no se alabe ninguno a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces va a llegar ese día. Por eso necesitamos nosotros enfocarnos en lo que Dios desea, en hacer lo que a Él le agrada. Mire cómo dice Hechos capítulo 2, verso 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
Mire, entonces, ¿qué pasa cuando uno recibe la palabra con toda solicitud? Rápido la pone por obra. En Hechos 2 vemos un grupo de gente que recibió la palabra y como la palabra decía, arrepentidos y bautícese, rápido a bautizarse. Pero la gente no recibe la solicitud con la que recibimos la palabra, se nota cómo respondemos a ella. La recibimos rápidamente, sí, la queremos poner por obra, es decir, tenemos el deseo, la intención, el compromiso de ponerla por obra. Eso es recibir la palabra con toda solicitud, así como hicieron ellas. Mira, el apóstol Pablo nos menciona, el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber a qué persona o a qué tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En otras palabras, nos dice el apóstol Pedro, hey, ya vieron que los profetas del antiguo tiempo, con toda diligencia y solicitud, fueron a investigar. Es decir, cuando uno recibe la palabra, hermano, tiene el deseo de ir a buscar más de ella, a escudriñarla, que es lo que sigue después, a comprobarla. Entonces, por eso es que esta gente es alabada por el Señor. ¿Por qué? Porque no son simplemente oidores que llegan a una iglesia, a una congregación, y que están allá lo que les dicen, sí, amén, amén, amén. Sí, hermano, así es, amén, amén. No, eso no es, hermano. Primero hay que recibirla con toda solicitud, sí, pero son 3 facetas. Primera faceta, recibirla con toda solicitud. Pero vayamos a la segunda faceta. Dice, escudriñaban diariamente las escrituras. Ah, hermano, escudriñar ya es otro nivel. Ya escudriñar, hermano, es el equivalente como cuando ya dice, examinarlo todo. Usted empieza a investigar. Usted le empieza a dedicar tiempo porque usted no quiere malentenderla. Usted quiere hacer como le dijo Pablo a Timoteo, y es el consejo que nos dan a nosotros. Hey, preséntate como obrero aprobado que puede manejar con precisión la palabra de verdad. Yo no quiero decirle cosas a la gente que el Señor no le dijo a los gentiles, que se lo dijo a los judíos, o viceversa. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene palabras que son para... Ya hemos hablado un poco en el estudio de la gracia, que hay diferentes dispensaciones, y si no, entonces nosotros va a venir un hermano a preguntarnos, hermano, fíjese que quiero tener otra mujer, que dice, dele hermano, mire cómo Abraham tuvo 2 mujeres, dele viaje. Entonces vamos a agarrar palabras, pero como no las manejamos con precisión, podemos meternos en problemas y meter a otros en problemas. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciéndolo vas a mantener la salvación tuya y la de los que te escuchan. Pero ¿cuánta gente está siendo afectada? Porque como no escudriñan la escritura, no la reciben con solicitud primero y después no la escudriñan. Hermano, necesitamos ser como los bereanos y esto es escudriñarla. ¿Por qué? Hay que dedicar tiempo. Recuérdese que el Señor no mandó a ser creyentes, mandó a ser discípulos. Los discípulos son aquellos como los bereanos que se toman el tiempo para recibir la palabra, para entenderla, para escudriñarla, para investigarla, como dice Lucas, y después de haber investigado todo, te lo puse con orden, oh Teófilo. Eso es el Espíritu Santo que lo movió a esa realidad. Nos quedó de ejemplo para nosotros, ¿para qué? Para que sepamos que el Señor quiere que nosotros seamos escudriñadores de la Escritura. No solamente gente que se conforma con ir a un culto en la semana, y no estoy hablando de ser cultero, no, la Biblia habla de un culto a la semana, eso está bien, pero de escudriñar la Biblia se habla todos los días. Todos los días hay que escudriñar la Escritura. Esto lo escudriñaban todos los días, porque el pan lo recibimos todos los días, hay que escudriñarlo todos los días, hay que leer, hay que dedicarnos tiempo para investigar. Mire, y el tercer punto que les enfatizó el Señor a ellos, esa sería como la segunda de Lucas, el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces dice Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, ya vimos, hay que recibirla con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, hay que investigar, hay que buscar, hay que indagar, como aquella gente que entra a una mina para buscar. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahí está el consuelo, el sostén, la fortaleza, la guía, la revelación, todo lo que necesitamos, ahí está. Entonces hay que ir a escudriñarla como a tesoro, como al oro lo vamos a encontrar. Dice, no, como al oro, no estoy hablando de los loros que solo repiten, estoy hablando del oro. El Señor dice que vayamos y que cuando la busquemos como el oro, la vamos a encontrar. Sí, como a la plata, pero no el dinero, hermano. Si no está hablando, el oro en la Biblia, en el símbolo, es la parte divina. La plata es la parte de la redención, el bronce es la parte del juicio.
Entonces nosotros somos llamados a buscar la parte divina, la parte de la redención. No estamos hablando de dinero, hermano. Entonces, cuando vamos a escudriñarla, después dice, para comprobar si estas cosas eran así. Esto sí es emocionante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, que ya le expliqué que era un hombre que lo llevaron al tercer cielo, que el Señor, mira, imagínense qué bendición se podía decir del apóstol Pablo, que dijo, hey, la Santa Cena, a mí me lo enseñó el Señor. ¿Y cómo? Si él no estuvo allá con los discípulos. ¿Y cómo? Imagínense, hermano, qué visiones le daba el Señor, que lo llevaban al tercer cielo y le mostraban toda la vida del Señor, que lo que él no había visto, que no había vivido, él la pudo comprobar por revelación. Por eso en Gálatas dice, hey, el evangelio que recibí no lo recibí de hombre alguno. Hermano, no tiene que ser de hombre, tiene que ser de Dios, aunque los hombres seamos instrumentos del Señor. Siempre tenemos que ir a comprobar, no importa si sea Pablo, si sea Pedro. No importa, hermano, quién haya sido. Lo que dice la Biblia es que tenemos que escudriñar. Y ahora el tercer punto es comprobar si es así lo que nos dicen. Mire en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Ahí hay algo bien maravilloso que debemos de tomar nota nosotros. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Mira, hermano, yo quiero identificarme con esos de Éfeso. Yo no soporto a los malos, hermano. Yo los que tienen mala doctrina no los soporto, hermano. Yo por eso entiendo que los fariseos me caen mal. ¿Por qué, hermano? Porque le caían mal al Señor. El Señor los miraba y le decían hipócritas públicamente. ¿Por qué? Porque esa religiosidad, hermano, eso es algo que el Señor aborrece. Y entonces miren cómo los alaba el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2 y le dice, hey, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y ¿sabes qué? Que no soportas a los malos. Pero también les alaba una cosa más, y que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Mire, el Señor alaba a un grupo de los bereanos porque son como la iglesia de Éfeso, que se esfuerzan por recibir la palabra, por escudriñarla, pero también por comprobarla. Tú dices que eres ministro, te vamos a comprobar, te vamos a examinar porque eso lo mandó el Señor. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Saben qué dicen los fariseos? Estos son rebeldes. Cuando aquel ciego que antes no miraba y el Señor le abrió los ojos y le quiso decir, tú naciste enteramente en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Así son los fariseos. No les gusta que nadie les cuestione nada. ¿Por qué? Porque como ellos están tan cegados por el amor al dinero y eran amantes del dinero, todos los problemas y los ataques y las amenazas que usted va a recibir, hermano, cuando sea un siervo de Dios y predique su palabra, va a ser porque ellos sienten que le tocan los intereses. Después vamos a hablar de otros temas más adelante, de lo que sufrió Pablo ahí por los comerciantes del templo. Pero bueno, volviendo aquí al tema, entonces ellos, hermano, fueron alabados porque como los de Éfeso comprobaron. Alguien llegaba a decirle, hey, momentito, vamos a ver si es así lo que la Biblia dice. No, pero si a mí me habló el Señor, yo soy un siervo. Esto me lo enseñó mi pastor y el pastor de mi pastor y mi tatarabuelo espiritual. Eso no me importa, porque tu tatarabuelo espiritual no era Dios. Y lo que me importa es saber si la palabra es de Dios, si es la palabra de los hombres. Esa no vale nada. Esa se acaba con el tiempo. Esas se contradicen. Dicen hace unos años una cosa, ahora dicen lo otro. Pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Y por eso es que me importa ir a investigarla. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Entonces, ¿qué nos dice también 1 Juan capítulo 4, verso 1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, ¿cuánta falsedad de profetas hay? Hermanos, ¿cuánta falsedad de profecía? ¿Sabe usted que cuando, por la gracia del Señor, expliqué el tema de los diezmos para demostrar todos los argumentos y las manipulaciones que usan muchos ministerios? ¿Sabe, hermano, que en varios ministerios empezaron a levantarse profecías diciendo, esos falsos maestros, esa gente que son enemigos, esos que te están desviando, mi diezmo es mío, trae lo que yo te voy a bendecir? Hermano, la Biblia nos ha dicho, hermano, que eso iba a pasar. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, esos son los tiempos que vivimos, los tiempos que nos advirtieron. Pero como no queremos ir a la Escritura para tener la lámpara más poderosa, la lámpara que es la que nos va a guiar su palabra, entonces por eso estamos en tinieblas y confusiones y dicen, ¿será, hermano? ¿No será, hermano? Tenemos esa inseguridad. Bueno, tienen mucho esa inseguridad. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser como los bereanos. Eso sí,
Si tu pastor es un fariseo, te va a decir que eres un rebelde cuando tú te conviertes en un beriano. Si tu apóstol es un fariseo, cuando tú te conviertes en un beriano y quieres comprobar lo que él dice, ¿sabes qué te van a decir? ¿Y quién te puso ahora de supervisor apostólico? Esas son las palabras que dicen cuando son fariseos y se ofenden cuando uno quiere escudriñar lo que la Biblia dice y lo quiere comprobar. Pero como lo que nos interesa es lo que dice la Escritura, mire qué diferencia con los ministros del Señor. El apóstol Pablo, vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, el tal sea anatema. Mire, hermano, y se lo vuelve a repetir, como hemos dicho antes, verso 9, también se lo repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Pero me impresiona el verso 8, espero que usted lo pueda leer. Pero si aún nosotros, es decir, Pablo viene y les dice, hermanos, quiero decirles algo. Si aún nosotros, no dijo él, si aún otros, como ahora hacen los falsos ministros, hermano, ¿sabe qué? Si otros andan predicando mal, no. El verdadero ministro dice, hermano, escudriñe, ¿por qué? Porque aún nosotros, o si aún un ángel del cielo le viene a predicar algo diferente a lo que dice la Biblia, el tal sea anatema. Es decir, Pablo les quiso decir, o les dijo, mejor dicho, yo puedo fallar. Yo puedo venir después hablándoles tonteras. Por eso les digo, si aún nosotros venimos después a decirles algo contrario a lo que la Biblia dice, el tal sea anatema. Pero cuando nos hacemos seguidores de hombres y cuando vemos a los ministros que se empiezan a desviar, algunos dicen, no, hermano, si es que eso que dice mi pastor no puede estar equivocado. Ah, hermano, si el apóstol Pablo, que fue usado para escribir el canon bíblico del Nuevo Testamento, él les advirtió a la iglesia diciéndole, aún nosotros podemos estar equivocados. ¿Cuánto más estos hombres ahora? Por eso le dije, como los berianos tenemos que recibir la palabra, escudriñarla y comprobarla. Como los de Éfeso, en Apocalipsis 2:2. ¡Ey! Que nos alabe el Señor por decir, me gusta, porque no soportas a los malos y compruebas a ver si son ministros verdaderos. Y que podamos, como primera de Juan 4:1, revisen las profecías, porque muchos falsos profetas andan, y de esos abundan. Estamos como en los días de Elías. Más son los falsos, hermanos, que los verdaderos. Pero ¿cómo vamos a poder saber quiénes son los falsos y los verdaderos? Por medio de la palabra. No, hermanos, que miren los dones que hace, miren las manifestaciones. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses nos dice, hey, cuando venga el diablo y ya se acerca el tiempo del anticristo, va a ser con toda señal y prodigio mentiroso. Por eso nos advirtieron que venía una gran apostasía. Ya la estamos viendo, hermano. Enfrente de nuestras narices estamos viendo la gran apostasía. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a ir con las manifestaciones y con un montón de cosas de interpretación personal que no es lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que ser como los berianos. No, ya le dije, como dijo el Señor en Juan 17, como les he dado tu palabra, el mundo los va a aborrecer. Los fariseos los aborrecieron. Todo lo que tenga que ver con el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios está contra el mundo, contra todas esas manipulaciones, contra todo ese negocio que hacen. La palabra de Dios siempre va a estar contra eso. No me creas a mí, léalo, eso es lo que le estoy diciendo yo, leamos la Escritura. Si aún nosotros, qué maravilloso, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que ser, como le dijeron a Timoteo, ya le había dicho, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia, se recuerda que diligentemente indagaron los antiguos profetas, los berianos, diligentemente investigaron. Dice, para que seas como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mire, le voy a decir una cosa más. Dice, Proverbio 20:25, lazo es para el hombre decir a la ligera es santo y después de los votos investigar. Mire, lazo es para los hombres decir algo es santo y después investigar. ¿Cómo así, hermano? Usted no le puede andar diciendo a todo amén. Pero ¿sabe a qué haga ese amén? Si usted ve que es la palabra de un hombre que es famoso, usted dice amén, amén, y no investiga. Eso es lo que le quiero enseñar, para que usted pueda vivir en el camino del Señor, con la fortaleza del Señor, con la luz del Señor, con el entendimiento del Señor, con el sustento del Señor. Usted tiene que hacerlo solo por la palabra. ¿Y qué tiene que hacer? Investigar. Pero si anda diciendo a la ligera, es santo, es decir, es amén, sí, así es, y no investiga, usted puede estar en un lazo, y eso es bien terrible porque hay muchos lazos y la mayoría son del diablo. Entonces, ¿cuáles son las cosas, hermanos, que debemos de aprender al recibir la palabra, a escudriñarla y a comprobarla? Y mire, le voy a decir una cosa más, que esto es bien importante. En el antiguo pacto ya nos dejaron profetizados estos tiempos, hermano. Isaías 56:10, ya con esto voy a ir terminando. Dice,
Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Se recuerda, el Señor dijo, ciego, guías de ciego, los fariseos. Y eso es lo mismo que estamos viendo ahora. Dicen, todos son perros mudos. Se recuerda que el apóstol Pablo dijo, y lo estudiamos hace una semana, donde dice, hey, cuidados de los falsos obreros, de los perros, dice, y de la falsa circuncisión, porque ya nos habían advertido de ellos. Dice, y son perros, dice, y los perros son voraces, no se sacian. Ellos, pero ¿quiénes son esos perros? Aquí lo explica, hermano. Allá no lo quise decir, aquí lo dice con claridad ya. Esos falsos obreros, esos perros, aquí dice quiénes son. Y ellos son pastores. Hermano, lea Isaías 56:11, porque si no, usted va a pensar que yo estoy contra los pastores. No, que Dios bendiga a los pastores que el Señor ha levantado. Pero eso sí, hermano, a los falsos, a los que no son, a esos tenemos que aborrecerlos, porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Mire cómo dice Isaías 56:11. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. ¿Por qué? Dice, todos se han apartado por su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Esos son los tiempos, hermano. Todos los falsos, hermano ministro, se reconocen porque cada uno busca su propia ganancia. Y mire en Miqueas 3:11, que fue el cierre de la dispensación del antiguo pacto. Y es una figura, ¿por qué? Porque proféticamente podemos saber qué es lo que va a suceder al cierre de esta dispensación de la gracia. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno. Hermano, en medio de las iglesias se da esto, hermano. Que juzgan injustamente y al pícaro lo absuelven y al que era injusto lo culpan. ¿Por qué? Por soborno, porque tienen intereses de por medio. Sus sacerdotes enseñan por precio. Hermano, los sacerdotes son el equivalente ahora, diríamos, a los predicadores. ¿Cómo enseñan los predicadores ahora? Por precio. Van a un lugar, ¿para qué? Por una buena ofrenda. Eso no me lo han contado, yo lo he visto, hermano. ¿Cómo hay preferencias por ir a un lugar donde le dan una buena ofrenda? ¿Por qué piensa que esos que dicen sus coberturas, eso lo vamos a hablar más adelante en otros temas, ¿por qué no visitan su iglesia pequeña? Querido pastor que nos escucha. Porque no es buena la ofrenda. ¿Pero por qué le gusta esas iglesias famosas? Porque ahí sí hay buena ofrenda. Mira, ahí dice, y sus sacerdotes enseñan por precio. Y mire, y sus profetas adivinan por dinero. Hermano, ya le hablé de las falsedades que se levantan diciendo, así dice el Señor, el diezmo es mío, tráelo para mi casa, ten cuidado con esos falsos maestros. Imagínese, hermano, por dinero profetizando. Y se apoyan en el Señor, diciendo, léalo usted, Miqueas 3:11, no esté el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Eso dicen ellos, no, viene bendición, viene paz, viene gloria. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Pero estaban ciegos sin entender por qué, hermano, por el amor al dinero. Pero cuando usted sea un beriano, usted lo va a identificar rápido. ¿Por qué? Porque cuando anda una lámpara, uno rapidito mira, hermano, las serpientes en el camino, los escorpiones, las cucarachas y todo animal, hermano, cuando anda en medio de este camino peligroso. Pero cuando no tiene la luz, hermano, cualquiera se le acerca y usted no sabe quién es quién. Como dicen, a la noche todos los gatos son pardos, hermano. Pero cuando no tiene la luz, uno sabe y puede distinguir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Pero nos avisaron que venía el tiempo donde iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso lo que les estoy enseñando en estos estudios es cómo debemos de ser un discipulado, cómo la palabra es nuestro fundamento, no las enseñanzas de los hombres. Porque la palabra que nos va a juzgar, la palabra que nos da vida, la palabra que nos sustenta, que nos fortalece, que nos guía, es la palabra de Dios. Por eso este segundo tema, ¿de qué? Si es la palabra de Dios tan poderosa y tan vital, entonces yo cada vez que recibo una palabra quiero comprobar si es de Dios. Porque no quiero decir a todo amén y enlazarme. ¿Con qué? Con palabras de hombre. Por eso quiero ir a escudriñarlo. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta para agarrar una verdad y después decir una mentira. Por eso quiero ir a la palabra de Dios y comprobar, porque la palabra de Dios siempre va a ir conectada con todo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay una conexión, hermano, de la verdad de Dios. Pero hay que aprender a manejarla con precisión. Eso es importante. Lo espero en los próximos estudios y le animo, hermano, a que vaya a escudriñar la palabra, a que estudie la palabra y que no tenga temor de los hombres, sino que, dijo Pablo, si quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Sea como los berianos, seamos como los berianos. Recibamos la palabra, sí, pero investiguemos como se busca al oro y a la plata. Pero ya hablamos en sentido espiritual. Y aparte, hermano, escudriñémosla. Después de escudriñarla, comprobémosla. ¿Por qué? Porque si no la comprobamos, podemos estarle diciendo a todo amén y ser engañados por los fariseos por miedo al que dirán. Es el tiempo donde el Señor está preparando a su remanente. Y usted, si está escuchando esta palabra y el Señor le está hablando,
Usted va a saber, o la recibe o la rechaza. Si es la palabra de Dios, compruébela, no que sea la palabra de los hombres. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.